¿Qué tal? Bienvenido a otra emisión de El Contacto Cristiano. Pongámonos cómodos y disfrutemos ahora de un buen estudio bíblico. Mientras tanto, prepare lápiz y papel porque hoy le diré cómo puede obtener gratis un valioso estudio bíblico por correspondencia. Sin más, con usted, su amigo de siempre, el hermano Ricardo. Dios nos ha llamado a salvación por medio de fe en Cristo Jesús con un propósito en mente. Dios desea que cada uno de sus hijos sean como Jesús. Romanos 8:29 nos dice, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. El propósito de Dios está escrito en los corazones de sus hijos. Cada uno de sus hijos tenemos en nosotros un deseo de ser como Jesús. Como lo dice Filipenses 3:10, tenemos un deseo de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. Sin embargo, debemos ser prácticos en nuestra meta de ser como nuestro Salvador. En realidad, ¿qué es lo que significa ser como Jesús? ¿Cómo podemos saber que estamos creciendo a la semejanza de Cristo aquí en la tierra? Ahora, con el deseo de encontrar respuestas a estas preguntas, tendremos que estudiar el ministerio de nuestro Señor para ver qué clase de persona era. Lo que Él era y lo que hacía antes nos va a servir de ejemplo para ver lo que debemos hacer nosotros para medirnos a la semejanza de Él. Y así sabremos si nos estamos comportando como verdaderos cristianos o no. Jesús se entregó públicamente a Dios. Casi no se puede saber nada acerca de Jesús en sus primeros 30 años de vida. La Biblia nos menciona un incidente en el templo en Jerusalén cuando Jesús tenía unos 12 años de edad. Pero fuera de eso, no tenemos otros datos concernientes a su niñez y juventud. Lo único que sabemos es lo que nos dice Lucas 2:52. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. A la edad de 30 años, Jesús llegó al río Jordán para ser bautizado por Juan el Bautista. De ese precioso evento podemos aprender varias cosas acerca de lo que significa ser como Jesús. Varias preguntas vienen a mi mente al pensar en el bautismo de Cristo. ¿Por qué se bautizó? ¿Por qué tuvo que ser bautizado por Juan el Bautista? Conste que Juan bautizaba a personas quienes habían confesado sus pecados, se habían arrepentido y que habían mostrado señales de su arrepentimiento. Estas personas se preparaban para la venida del reino de Dios, del cual Juan predicaba. Juan rehusaba bautizar a personas que no mostraban frutos dignos de arrepentimiento. El bautismo de Juan era un bautismo en agua después de arrepentimiento. ¿Y por qué es que Jesús recibiría tal bautismo si él nunca conoció pecado en su vida y no tenía de qué arrepentirse? Algunos sugieren de que Jesús sí había pecado y que por eso se quería bautizar. Y tal pensamiento es ridículo y totalmente rechazado por las Escrituras. Si esto es cierto, no hay esperanza para el hombre y todos vamos camino al infierno. Otros sugieren que Cristo se bautizó para dar su señal de aprobación a lo que Juan estaba haciendo. Pero yo creo que Jesús estaba declarando públicamente su entrega a Dios. Aún está el punto de mostrarnos un cuadro de su propia muerte, descrito por medio de una sepultación en agua. Si tú y yo queremos ser como Jesús, tendremos que hacer una entrega pública y positiva a Dios delante de otros. La entrega de Jesús se hizo por un acto, específicamente se hizo por el acto del bautismo cristiano. Ahora, la entrega de Jesús no se hizo por conveniencia. Jesús tuvo que caminar desde su hogar en Nazaret, al norte de Palestina, hasta el río Jordán en Judea, una provincia que quedaba en la parte sureña de Palestina. Se cree que Jesús caminó unos 90 kilómetros para ser bautizado por Juan. Esto indica que el bautismo era algo importante para él. Esto nos muestra cuán profundo era su deseo de cumplir con toda justicia. El bautismo no es asunto de juego, es algo muy importante. Es una ordenanza instituida por nuestro Señor que sirve para ayudarnos a declarar nuestra salvación por medio de fe personal en Él y nuestra entrega a Dios para vivir por Él aquí en este mundo. La entrega de Jesús se hizo sin tomar en cuenta objeciones y oposiciones.
Juan el Bautista no quería bautizar a Jesús. Él sabía que Jesús era más justo que él, entonces se opuso a la invitación de bautizar al Señor. Juan protestó diciendo, yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Pero Jesús no escuchó la oposición de Juan. Él dijo, deja ahora porque así conviene que cumplamos toda justicia. Solo al ver la insistencia de Cristo es que Juan consintió bautizarle. ¿Qué ejemplo nos da Jesús? Puede que algunos se opongan a su bautismo, pero ¿sabes qué? No debes permitir que dudas o preguntas te detengan. Si ya has recibido a Jesús como tu Salvador, si Él vive en tu corazón, el siguiente paso es el bautismo. No te detengas, no permitas que otros te detengan de seguir al Señor en el bautismo. Sigue adelante y haz lo que Dios quiere que hagas. Jesús hizo su entrega porque sabía que era lo correcto. Él dijo, así conviene que cumplamos toda justicia. Simplemente estaba declarando la realidad de que necesitamos cumplir con todos nuestros deberes como hijos de Dios. No debemos hacer las cosas a medias. Jesús se bautizó porque sabía que era lo correcto. Esto debe motivarnos a hacer lo mismo en nuestro diario vivir. Debemos hacer las cosas porque son las cosas que Dios dice que debemos hacer y no porque vamos a recibir algún reconocimiento especial de parte de los hombres. Es Dios quien debe determinar la dirección de nuestra vida y no las opiniones de personas quienes nos rodean. Debemos hacer lo correcto, no importa lo que otros piensen de nosotros. La entrega de Jesús fue aprobado por Dios. Quiero que leas conmigo las palabras de Mateo 3, 16 y 17. Dice la palabra de Dios. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Este evento es tan importante en el ministerio de Jesús que Dios hizo que se grabara 2 veces en las Sagradas Escrituras. Dios ha mandado que se bauticen a aquellas personas que han recibido a Jesucristo como único y suficiente Salvador. El mandato de Jesús antes de regresar al Padre en los cielos fue, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Por eso es que bautizamos a las personas en agua hoy. Dios nos lo ha mandado. Así conviene que cumplamos con toda justicia. Este acto de Jesús en bautizarse fue una expresión de su actitud de entrega. Él vino al mundo, nació en cuerpo humano con un espíritu de entrega. Jesús vino a hacer la voluntad del Padre. Toda su vida fue de entrega total a Dios. En una ocasión Jesús dijo a sus discípulos, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. En Juan 5:30 Jesús dijo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. En Juan 6:38 dijo, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Aún en el jardín de Getsemaní, antes de enfrentarse a la muerte, Jesús oró, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Si queremos ser como Jesús, tenemos que hacer una entrega pública y positiva. Debemos entregarnos a Dios aunque nos sea inconveniente y aunque otros no nos entiendan. Vamos a orar. Padre, queremos agradarte con todo nuestro corazón. Queremos que nuestras vidas brillen para tu honra y gloria. Pero para que esto suceda, debemos estar totalmente entregados a ti. Ayúdanos, porque te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Por esas palabras tan apropiadas para el día de hoy. Y amigo, no queremos irnos sin dejarle a usted nuestra dirección. Si tiene alguna pregunta o inquietud en la que podamos ayudarle, puede escribirnos y además pedirnos, sin costo alguno, el estudio bíblico por correspondencia que tenemos reservado para usted. Escríbanos hoy mismo a El Contacto Cristiano, apartado postal 11263, Houston, Texas 77293. Por favor, recuerde incluir el nombre de la emisora en la que sintoniza nuestro programa. Nuevamente, nuestra dirección es El Contacto Cristiano, apartado postal 11263, Houston, Texas 77293.
Este programa es una producción de la Asociación Bautista Misionera de América. Gracias por sintonizarnos una vez más el día de hoy. Nos veremos de nuevo, Dios mediante, en nuestro próximo programa para participar juntos de El Contacto Cristiano.